En el año 997 a.C., un guerrero audaz y buen político puso sus ojos en el enclave estratégico de Jerusalén. Se llamaba David. Después de ser elegido por Dios y ungido como rey de Judá y de Israel, hubo de afrontar el problema de fijar la capital de su reino, que estaba constituido por la confederación de las tribus israelitas. La designación de una ciudad perteneciente a cualquiera de las tribus podría haber sido un motivo de disensión que habría puesto en peligro la precaria unidad del reino. Y este lugar, con un privilegiado emplazamiento estratégico, era una solución ideal, ya que hasta ese momento estaba poblado por jebuseos y por lo tanto no era propiedad de ninguna tribu israelita. De modo que tomó la decisión de emprender su conquista. Tras llevarla a cabo, instaló su corte y la proclamó capital del reino de Israel. Jerusalén, en tiempos de David, se reducía a la colina del Ofel, de 6 hectáreas, más tarde ampliada por Salomón a 16, al anexionarse el monte del templo. El monte del Ofel, el que conquista David, era pequeño. Al norte del monte del Ofel está el monte que, según varias tradiciones judías, se llamaba el monte Moria, pero, dejándonos de tradiciones, sí que era considerado el monte Sión. Este monte Sión, en la pequeña distancia que separaba del Ofel, lo que hace Salomón es desmochar toda la parte superior, rellenar la distancia que hay entre las dos colinas, y de esa inmensa superficie, todavía no tan grande, porque luego Herodes todavía ampliará todavía más la explanada, pero ya tenemos una explanada lo suficientemente amplia como para que se pueda construir todo el gran templo donde iba a ser trasladada el Arca de la Alianza, la tienda de la reunión y la Shejina. A finales del siglo VIII a.C., la Jerusalén del rey Ezequías, como han demostrado las últimas excavaciones arqueológicas, abarcaba también la ciudad alta, contando con una extensión total de 60 hectáreas. Después del destierro, Jerusalén volvió a los límites de la época salomónica, pero ya en tiempos de los reyes asmoneos pudo recobrar toda su antigua extensión. Las murallas de la ciudad fueron de nuevo reedificadas. Herodes el Grande ensanchó la ciudad por el norte, incluyendo el entonces llamado barrio Misné, y amplió asimismo el área colosal del templo. Para eso, edificó una nueva muralla que llegaba hasta la puerta de Damasco. Hasta la conquista de Jerusalén por David, el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, seguía conservándose en un tabernáculo análogo al que la había acogido en el desierto, consistente en una elemental tienda de campaña cubierta de pieles. Una vez instalado el rey y su corte en su nueva capital, David experimenta una inquietud interior. Mientras él vive en un palacio, el arca de Dios habita en una tienda bajo pieles. El profeta Natán, en un principio, acepta su intención de construir un templo digno de Dios donde pueda custodiarse el arca de la alianza. Aquí radica la gran importancia de Jerusalén, en su sacralidad. Porque quiso Dios que en esta ciudad se construyera el templo que contiene el Arca de la Alianza, y es donde la Shejina, la presencia de Dios, se concreta en medio de su pueblo. Todavía hoy, en nuestros días, podemos cantar lo de Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. El hecho es que en el Antiguo Testamento, progresivamente se va hablando más de esta ciudad de Jerusalén, y se habla de eso, de la sacralidad de Jerusalén, teniendo en cuenta que Dios ha escogido a su pueblo, que lo ha situado en un lugar, que su siervo David ha conquistado Jerusalén y que su siervo David va a traer el Arca de la Alianza y la tienda de la reunión, y posteriormente Salomón va a construir el templo, y en el Devir, en el Sancta Sanctorum, va a estar la Shejina. Jerusalén cumple todos estos requisitos, y además de ser el centro del universo, porque es donde está Dios, donde está esa sublime presencia de Dios en medio del pueblo.
Esto hace pensar entre los salmos y entre los profetas muchas veces las expresiones estas de una gran sacralidad de Jerusalén. Esto va a ser tan contundente, va a ser sentido de una manera tan profunda que cuando se acercan los asirios, los jerosolimitanos piensan que a ellos no les puede afectar, y efectivamente no les afecta. Y luego es Jeremías el que les dice que no han entendido nada, que Jerusalén no es sagrado pues porque sí, sino por el respetar el querer de Dios, y así van a venir luego los babilonios, y va a ser el gran trauma de los judaítas en el Antiguo Testamento, la derrota, la destrucción de Jerusalén y del templo. La vuelta del exilio es volver a reconstruir el templo, volver a dar a Jerusalén esa sacralidad como centro del universo, centro de la fe de todo el pueblo judío. Pero por designio de Dios no será David quien tenga el honor de llevar a cabo esa construcción, sino uno de sus hijos, Salomón. Tal vez como premio a su buena voluntad y obediencia, a la vez que le prohíbe construir esa casa para Dios, le hace esta promesa: de su descendencia saldrá el Mesías, que establecerá su reino para siempre. Este anuncio será el fundamento por el que el pueblo de Israel mantuvo encendida la esperanza de que un día habría de venir el Mesías, el hijo de David, a instaurar su reino perpetuamente. Un día, 1000 años después de la promesa, Jesús de Nazaret, a quien muchos ya reconocían como el esperado hijo de David, se encontraba a las puertas de la ciudad santa y consideraba que había llegado el momento de hacer su entrada triunfal en ella. Cuando se acercaban a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: «Id a esa aldea que veis enfrente y encontraréis enseguida un asna atada, con su pollino al lado. Desatadlos y traédmelos». Mientras el borriquito sirve de trono al Maestro, no faltarán personas que comiencen a aclamar a Jesús como Mesías. En esos momentos es posible que vinieran al corazón del Señor recuerdos entrañables. ¿Cuántas veces se había detenido allí con sus discípulos, en otras ocasiones, a descansar en el frescor de su sombra, contemplando la hermosa panorámica de toda la ciudad y la imponente explanada del templo? En la ladera del Monte de los Olivos existe un lugar que la tradición relacionó con el llanto de Jesús sobre la ciudad. En el siglo XII se construyó una capilla para rememorarlo, pero en el siglo XIV estaba ya en ruinas. Más tarde, los turcos construyeron allí una mezquita en honor de Jesús, pero también esta ha desaparecido. En 1955 se construyó la iglesia Dominus Flevit, que es la que se conserva en el solar de la iglesia de un antiguo monasterio bizantino. La vista de Jerusalén es magnífica y el lugar apropiado para revivir los sentimientos de Jesús. Al poner cuidado el borrico para no resbalar en la empinada bajada del Monte de los Olivos hasta el torrente de Cedrón, podía contemplar cómo las personas que salían a darle la bienvenida eran cada vez más numerosas. Casi abajo del monte, la cueva y construcciones en las que estaba instalado el molino de aceite, que en hebreo se dice Gad Sheman, eran entonces testigos de su triunfo. En cambio, pocos días después serán testigos de su dolor y su oración confiada al Padre antes de padecer la pasión. Jerusalén en tiempos del Señor era indudablemente una gran ciudad que debía la mayoría de su monumentalidad y trazado urbanístico moderno a la magnificencia constructora de Herodes el Grande.
La ciudad se elevaba sobre 4 alturas. Al oeste, el hoy llamado Monte Sión o Ciudad Alta. Al sureste, la colina del Ofel o Ciudad de David. Al este, el Monte del Templo. Y al norte, parte de la colina de Betesda o Béceta. Entre estas últimas cotas y el Monte de los Olivos, más al este, se abre el barranco profundo del Cedrón. Separando las alturas del oeste, Ciudad Alta, de las más modestas cotas del este, Ciudad Baja, se halla el valle del Tiropeion. En 3 o 4 ocasiones, Jesús vino a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Jerusalén entonces tendría unos 50.000 habitantes y se veía invadida durante esos días de fiesta por una muchedumbre de más de 200.000 peregrinos, muchos de los cuales no tenían otra alternativa que acampar en sus alrededores. Esa multitud de peregrinos era clientela obligada de los mercaderes del templo. Se vendían allí millares de víctimas animales, junto con el aceite, la sal, la harina y demás ingredientes para los sacrificios y ofrendas prescritos por la ley. Los peregrinos debían cambiar allí su dinero pagano. Esta moneda representa a Roma de pie, triunfante, y a Judea derrotada. Esta otra fue acuñada por Poncio Pilato, con el bastón doblado, emblema del augur o adivino romano, un símbolo descaradamente pagano. Eran pues impuras y no podían entrar en la casa de Dios. Debían cambiarse por la moneda del tributo religioso, el siclo de plata, que en una cara llevaba grabadas 3 granadas con la inscripción hebrea «Jerusalén es santo» y en la otra un cáliz. Viendo ese tráfico, Jesucristo, movido por el celo de la casa de su Padre, se indignó. Le dolía el abuso de aquellos comerciantes que ocupaban el atrio de los gentiles destinado a rezar, impidiendo la oración con el bullicio de su negocio no exento de usura. Y formando con cuerdas un látigo, los arrojó del sagrado recinto, tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas mientras les decía: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones». Aquella majestuosa y repentina aparición de la santidad indignada llenó de estupor a todos los asistentes. Mostraba a las claras que era el Mesías. Por eso acuden algunos judíos y le piden con aspereza una señal de su poder. No se atreven a censurar el acto en sí, pero pretenden que demuestre con un milagro que es el verdadero Señor del templo. Su respuesta, un tanto oscura entonces, sería tergiversada después como insulto al templo, delito castigado con pena de muerte. «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», les replicó. Se estaba refiriendo al templo de su cuerpo y a su propia resurrección al 3er día. Tampoco sus discípulos lo entendieron hasta después del gran milagro. Posiblemente la primera vez que el Señor estuvo en el templo fue cuando la Sagrada Familia acudió allí para la presentación del niño y la purificación de la Virgen. No era entonces el de Salomón, edificado casi 1000 años antes y destruido por los babilonios, sino el reconstruido tras el destierro y embellecido, todavía estaban realizándose los últimos detalles, por Herodes el Grande. Cuando nació Jesús, las obras llevaban 20 años y se había alzado lo principal. Los últimos detalles fueron terminados justo antes de que en el año 70 los romanos lo arrasaran definitivamente. En tiempos de Cristo, el templo constaba de un gran patio, que es hoy la gran explanada, rodeado de suntuosos pórticos con columnas de mármol. En el lado oriental, con una columnata doble, estaba el Pórtico de Salomón, lugar donde se suelen situar algunas de las enseñanzas y controversias del Señor cercanas a la Pasión.
Pero en el lado sur, la zona porticada era aún más majestuosa, con una cuádruple fila de columnas, y recibía el nombre de Pórtico Real. En este lado sur estaban las puertas más frecuentemente utilizadas por la gente para acceder al recinto del templo o salir del mismo. La entrada se hacía a través de la puerta triple y la salida por la llamada puerta doble, precedidas ambas por una amplia escalinata. Había otra entrada, muy utilizada por los fieles, que daba acceso directamente al Pórtico Real y a través de una espectacular escalera construida sobre un gran arco, salvaba el desnivel existente entre la ciudad alta y el pórtico. Dentro del gran patio, llamado de los gentiles, había un recinto dedicado exclusivamente a los israelitas. En el dintel de entrada se recordaba la prescripción de la pena de muerte para cualquier gentil que la traspasara. En el primer patio al que se accedía podían estar las mujeres. Allí se encontraba, en el lado este, el gazofilacio. En torno a los lados de la puerta de Nicanor estaba el espacio al que podían acceder los hombres. Finalmente, en torno al edificio del templo propiamente dicho, estaba el espacio destinado a los sacerdotes y levitas. Se accedía al santuario por el pórtico, Ulam, seguido de la nave, Ejal, donde estaba la menorá, candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. El lugar más sagrado era el Debir, Santo de los Santos, ocupado en otro tiempo por la entonces ya desaparecida Arca de la Alianza. A ese recinto interior solo podía acceder el sumo sacerdote en el Yom Kippur, el día de la expiación. Los demás sacerdotes, que eran unos 7000 en aquella época, vivían en su mayoría fuera de Jerusalén y solo acudían cuando les tocaba el turno, 50 por día. Tenían que realizar los sacrificios diarios, renovar las brasas y los panes, etc. En contraste con los templos paganos, tan abundantes en el Imperio Romano que custodiaban imágenes para la adoración, en el Templo de Jerusalén no se daba culto a imagen alguna. La fe monoteísta de Israel se dirige a un Dios trascendente e invisible, y por tanto irrepresentable. Sin embargo, los judíos entonces pensaban que en el Santo de los Santos estaba la presencia especial de Dios, o Shejinah, continuación de la tienda en el desierto, sobre la que se posaba la nube. De tan magnífica obra solo ha llegado hasta nosotros el famoso Muro de las Lamentaciones, que era parte del recinto exterior que sostenía y delimitaba la gran explanada, considerablemente ensanchada por Herodes. De sus sillares, solo los más bajos son herodianos. Los de media altura, reconstrucción romana, y los más altos son de la época islámica. La costumbre de rezar aquí se remonta probablemente a la última destrucción del templo. En el año 134, los judíos fueron expulsados de Jerusalén y no retornaron hasta que se lo permitió el primer emperador cristiano, Constantino. Los que acudían al templo de Jerusalén no debieron prestar mucha atención aquel día a una pareja que, como tantos otros matrimonios israelitas, se acercaban allí para cumplir 2 preceptos de la ley de Moisés: la purificación de la madre y la presentación y rescate del hijo primogénito. Nadie allí podía sospechar que el mismo Dios era aquel recién nacido. Ninguno, salvo 2 personas. El anciano Simeón lo conoció por revelación del Espíritu Santo. Al ver al niño envuelto en pañales, le dio un salto el corazón y le tomó en brazos lleno de júbilo. Ya podía morir tranquilo, pues había visto al Mesías como le había sido prometido. Ahora puedes, Señor, según tu palabra, dejar ir a tu siervo en paz.
También la profetisa Ana participó de ese gozo sobrenatural. Era una viuda muy entrada en años que no dejaba el templo, sirviendo y dando ejemplo a quienes concurrían allí. Al ver llegar al niño, fue hacia él, le adoró y se puso a dar gloria a Dios, hablando de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Al norte del templo hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La existencia de esta piscina tan singular fue negada por la crítica racionalista hasta que excavaciones del siglo XIX y principios del XX la pusieron al descubierto, tal como la describe San Juan en su Evangelio. También se la llamaba Probática por estar junto a la Puerta de las Ovejas en las afueras de Jerusalén. Por ella entraba el ganado destinado a los sacrificios del templo. Es una cavidad rectangular rodeada de 4 pórticos y dividida por un quinto pórtico en 2 cuadrados iguales. Allí tuvo lugar la curación del paralítico que llevaba 38 años enfermo, esperando que alguien le introdujera en la piscina para ser curado. Junto a las ruinas de una basílica bizantina, construida en el siglo V en recuerdo de la curación del paralítico, se alza la iglesia de Santa Ana, que conmemora una tradición apócrifa que tiene sus raíces en el protoevangelio de Santiago, según la cual aquí habría estado la casa de Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen, y donde habría nacido María. Debajo de la iglesia hay una pequeña cripta que se pone en relación con aquella casa. Al sur del templo y de la ciudad puede verse algo de lo que fue la piscina de Siloé, construida por el rey Ezequías. Encima destaca el minarete de una mezquita que nos indica que estamos en una propiedad musulmana. A la construcción judía le siguió la romana de 4 pórticos y que fue destruida por los persas en el año 614. Más tarde, el lugar quedó en manos de los musulmanes. Los cristianos siempre recordaron aquí la curación del ciego de nacimiento por obra de Jesús.